Bien, y cuando son las 12:03, vamos a seguir analizando el impacto de estas nuevas medidas sanitarias anunciadas por el Ministerio de Salud, y para eso vamos a tomar contacto con la ex subsecretaria y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paula? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Frecia, hola Sebastián, gusto de conversar con ustedes. Igualmente, gracias por el contacto. Paula, de ayer conocíamos el detalle, ya podríamos ir viendo algunas en específico y las consecuencias que esto tiene, pero ¿le parece correcto el camino que se está adoptando con estas medidas? Sí, obviamente a 2 años y medio de inicio de la pandemia, poder tener estas mayores libertades, particularmente en el tema de la mascarilla, es una buena noticia para todas las personas en Chile, particularmente para los niños, que ha sido tan difícil ir al colegio y los jóvenes, así que creo que es una buena noticia. Son criterios que van de la mano de alguna manera, doctora, con las cifras que van manifestando una estabilización por lo menos, no que se haya ido la pandemia completamente, pero también viendo quizás los ejemplos de otros países. ¿Cómo no confundir esta comunicación o comunicación de riesgo con el autocuidado que hay que seguir teniendo? Bueno, efectivamente, yo creo que llevamos 2 años y medio de pandemia, tenemos una población altamente vacunada y hemos aprendido a vivir con el COVID, hemos aprendido las medidas de autocuidado. A pesar de lo importante que es avanzar con estas medidas de libertad, de sacar la mascarilla, terminar con los aforos, es fundamental, Frecia, hacer de aquí al 1 de octubre, ojalá, una buena campaña de educación, una buena campaña de comunicación de riesgo, porque sabemos que todavía tenemos un número de casos importante, tenemos personas que están falleciendo, y es tan vital porque hemos aprendido y hoy día estas medidas las vamos a tener que aplicar. Probablemente vamos a tener que seguir usando la mascarilla hoy día, ojalá en el transporte público, ojalá si estamos en un lugar con aglomeración, y los niños en el colegio, hoy día, estos niños que hoy día van al colegio, han vivido durante estos últimos 2 años con mascarilla, no saben comportarse lo que es sin mascarilla, por lo tanto tenemos que reeducar a las personas en algo que es tan fundamental, que es cómo nos tenemos que cuidar. Probablemente hoy día lo más trascendental de estas medidas es que la responsabilidad va a ser individual en cómo nos tenemos que cuidar, cuándo nos tenemos que testear, cuándo tenemos que usar esa mascarilla y sobre todo, cuándo nos tenemos que vacunar. Tenemos que seguir fuertemente con la campaña de vacunación. Tenemos 2.400.000 personas que no se han puesto su 4ª dosis, más de 1.800.000 que no se han puesto la 3ª dosis, y tenemos más de 1 millón de niños menores de 17 años, jóvenes, que no se han ido con la 3ª y 4ª dosis. Por lo tanto, entender que esas estrategias de autocuidado y también el programa de vacunación de 3ª y 4ª dosis, tenemos que completarlo para poder mantener y seguir avanzando en estas libertades. Yendo a algunos aspectos más de detalle, ¿le parece correcto, por ejemplo, Paula, que no sea obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público, por ejemplo? Ese fue uno de los temas que se aclaró ayer tras el anuncio. Sí, el anuncio principalmente avanza en que hoy día no es una obligatoriedad, pero sí es importante recomendar, hacer recomendaciones. Yo creo que es importante seguir usando la mascarilla en el transporte público, sobre todo si hay muchas personas, siento en el metro, en las micro, en lugares donde hay muchas personas una al lado de la otra. Creo que es importante cuidarse porque sabemos que la mascarilla sirve, la mascarilla tiene un rol relevante en disminuir la posibilidad de contagio. Por lo tanto, hoy día no ser obligatorio va a depender de las responsabilidades individuales. Y ahí la educación es fundamental. Y ahí quiero hacer nosotros hicimos una encuesta en la Universidad del Desarrollo con respecto a la percepción del uso de mascarilla. Y un 63% de las personas nos dijeron que era bueno quitar la mascarilla. Pero de ellas, un 39% dijo que sí de todas maneras, pero había un 24% que dijo siempre y cuando yo comparta con personas vacunadas. Pero hay un 37% de las personas que dicen no, hay que ser más prudente. Y ellos son principalmente las personas mayores. Por lo tanto, aquí tenemos que educar a las personas mayores, entender que hay medidas de autocuidado y que pueden sacarse la mascarilla en lugares abiertos donde hay ventilación, pero también a las personas más jóvenes que tienen menor percepción de riesgo. Y a los niños,
entender que hay que aprender a comportarse y educarse a toda la comunidad escolar. Por lo tanto, focalizar esa educación en los niños, en los jóvenes, en las personas mayores, va a ser relevante y fortalecer el programa de vacunación. Creo que es fundamental acercar la vacunación a los colegios para tener a toda la comunidad escolar vacunada. Y ahora, ¿cómo se trabaja en el tema de la vacunación, aquellos grupos que definitivamente decidieron no tener un esquema de vacunación completo o ni siquiera completo, algunos ni siquiera han tenido la primera dosis? Bueno, yo creo que acá la vacuna siempre ha sido voluntaria, habían tomado ciertas medidas de restricción que de alguna manera incentivaban la vacunación, como era el pase de movilidad. El pase de movilidad hoy día tampoco va a ser exigible, por lo tanto hay un mayor desafío por parte del Ministerio de Salud a incentivar la vacunación a aquellos grupos a través de educación, creando confianza. Yo creo que en Chile durante estos 2 años y medio la población en general ha tenido una buena respuesta a las medidas sanitarias, a las restricciones, a la vacunación. Tenemos una harta población vacunada, pero tenemos que seguir fortaleciendo esa educación que es tan importante para entender que tenemos que tener a las personas vacunadas. Hoy día hay muchas personas que no solamente no se han vacunado porque son reticentes, sino que también por no tener acceso. Y ahí es importante acercar la vacunación a los lugares de trabajo, es importante acercar la vacunación a los colegios para tener acceso, probablemente el horario, los fines de semana, distintas estrategias focalizadas con las municipalidades. Hay que trabajar con los alcaldes fuertemente. Es una etapa distinta, creo que tenemos que reeducar a las personas a que la responsabilidad ahora pasa a ser individual, pero hemos aprendido, creo que hoy día hemos aprendido mucho estos 2 años y sabemos el comportamiento de virus y sabemos que lo que yo hago hoy día, lo que hacemos cada uno tiene un impacto en la comunidad, en la familia y en los otros. Por lo tanto, yo confío que con buenas campañas comunicacionales, con educación en la comunidad escolar, en el trabajo, en la familia, vamos a poder seguir avanzando con estas medidas que son tan elementales. La pandemia no se ha terminado, seguimos con un importante número de casos, seguimos teniendo enfermos y a ellos tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos y eso depende de todos nosotros. Paula, en ese sentido, desde el punto de vista de lo que venga hacia adelante, considerando que el virus por un buen rato va a estar junto a nosotros, ¿usted cree que sería necesario en algún momento hacer una evaluación de las medidas y eventualmente volver a otras restricciones? ¿Hay espacio desde el punto de vista de la ciudadanía para poder hacer algo de ese tipo? Porque se generan expectativas también, ¿no?, a partir de la modificación que entra en vigencia el 1 de octubre. Bueno, lo que han dicho los expertos, lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, yo estuve conversando con el doctor Fauci hace unos meses atrás, y que es lo que se cree, que probablemente la pandemia, no el fin de la pandemia, este virus va a seguir circulando en el futuro durante varios años, pero probablemente con esta gran campaña de vacunación que se ha tenido a nivel mundial, probablemente no va a ser necesario poner mayores restricciones, pero eso depende obviamente de las conductas que tengamos todos. Yo creo que no va a ser necesario, espero que no sea necesario, esto va a depender si aparecen nuevas variantes, si esas nuestras variantes van a ser más o menos peligrosas. Creo que tenemos un tremendo desafío por delante con este virus. Yo creo que si nos vacunamos todos, si seguimos teniendo estas medidas de autocuidado cuando corresponde, si nos seguimos testeando y nos aislamos, ojalá no sea necesario retroceder. Han sido años durísimos para toda la gente. Durísimos para los niños, para los adultos mayores, para la gente que ha perdido trabajo. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos un tremendo desafío, todos por delante, de seguir avanzando y vacunarnos. Las medidas son simples, las conocemos, las hemos aprendido y tenemos que seguir aplicándolas, a pesar que no son obligatorias, pero sí son recomendables. Y eso con la vacunación, por ejemplo, este año, que sea para aquellos grupos de mayor riesgo y que posteriormente ya se avance en una vacunación anual como otros virus, como la influenza, por ejemplo, es una medida acorde a esta situación, ¿no? Por lo menos hasta ahora como han ido las cifras y cómo ha ido evolucionando la crisis sanitaria. Así es, de acuerdo a los resultados que ha hecho el doctor Rafael Arauz en su estudio en la Universidad del Desarrollo, ha mostrado a nivel poblacional que la 4ª dosis tiene una efectividad más larga,
más allá de 6 meses, 7 meses, y eso es una buena noticia porque significa que las personas, todas las que tenemos esta cuarta dosis, tenemos menos riesgo de enfermarnos gravemente. Pero sí hay una población objetivo de riesgo, que son las personas que son mayores, inmunocomprometidas, que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente por su respuesta inmune y son las primeras en vacunarse. Por lo tanto, esta nueva vacuna bivalente, que además no solamente contiene la variante original, como era la variante de Wuhan, sino que la variante Omicron, también es positivo porque significa que vamos a contar con una vacuna que nos va a proteger contra esta nueva variante. Se va a iniciar, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, con la población de riesgo y hay que ver cómo se comporta la pandemia para ver si va a ser necesario vacunar a toda la población. Así que hay que seguir monitoreando y seguir cuidándose. Bien, doctora Daza, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted Chao, también. Nos vemos.